Hola, buenas tardes a todos. Estamos iniciando si no me equivoco, Pía, el cuarto podcast de nuestro programa en el Líbero, auspiciado por la Universidad San Sebastián y de propiedad del CESCRO. ¿Ah? No sé si de propiedad, pero somos los responsables fundamentales. Y hoy día tenemos un invitado de casa, un inside invitado. Y es bien importante, Felipe Arboe, que todos ustedes deben conocerlo, con hartos cargos en los poderes del Estado, fue subsecretario del Interior, eh, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, me corrige usted si estoy equivocado, y también diputado, un tiempo corto, me tocó trabajar con él en la Cámara, y después senador de la República, y después convencional, por señalar los hitos más importantes. Eh, y lo tenemos invitado en una semana bien especial, una semana en que la seguridad vuelve a hacer noticias, ya no solo por los hechos anteriores que han motivado una investigación judicial compleja, como es el denominado caso Monsalves y otras noticias más en esa materia, sino que ahora hay cambios en los equipos, no solo el cambio obligado, digamos, de hace algunos días atrás con la llegada del ministro de Justicia a la Secretaría del Interior, sino que ahora de manera bastante sorpresiva, por lo menos a mi juicio, es cambiado el subsecretario de Prevención de Delito, don Eduardo Vergara, y asume una exalcaldesa, Carolina Leitao, con mucha experiencia en el mundo municipal, pero como alguien decía, creo que la PIA son momentos complejos para hacer cambios los equipos cuando la situación es a su vez compleja desde el punto de vista de la seguridad. Y en esta semana hemos invitado a Felipe para que hable de un tema que está en el centro de la discusión de la seguridad, que es el tema de la ciberseguridad y su cara negativa, el cibercrimen. Eh, y yo, aparte de esta introducción que puede motivar obviamente consideraciones de su parte, eh, yo quisiera preguntarle como primera pregunta, antes que intervenga la Pía y Felipe, que si nuestro invitado Felipe nos puede explicar, por lo menos a mí, yo creo que a muchos auditores, en términos simples, qué es la ciberseguridad y qué es esta consecuencia negativa de la ciberseguridad o esta consecuencia, el cibercrimen. Así empezaría yo este podcast de este jueves. Eso, le dejo la palabra a Pía si quieres agregar algo o a nuestro invitado de Frentón. ¿Mm? Hola Felipe, ¿cómo estás? No solamente saludar a Felipe, y gracias Jorge por invitarme nuevamente en este cuarto programa que tenemos. Y me parece súper bien que empecemos así porque mucha gente, y también me meto en el grupo, sabemos poco de la ciberseguridad y hoy día sabemos que muchos de los delitos que antes se daban en el mundo real, hoy día se están dando en el mundo digital. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo y también cómo son estos delitos y cómo nos afectan más que nada en la vida diaria? Entonces, qué bueno tenerte, Felipe, acá. Cuéntanos un poco de estos temas. ¿Qué tal, Pía? Jorge, gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Agradecer a Cescro y al Libro por esta oportunidad de conversar en esta materia. A ver, lo primero, decir que creo que corresponde partir, como decía Jorge, por la parte negativa, el cibercrimen, porque la ciberseguridad busca enfrentar el cibercrimen. En consecuencia, para entenderlo primero, tenemos que saber de qué estamos hablando. El cibercrimen, en definitiva, es el delito en los medios digitales. Es decir, cómo ha ido mutando la realidad nacional desde el delito que se cometía, por ejemplo, el robo a los bancos, los asaltos a los bancos. Hoy día los asaltos a los bancos no son al nivel espectacular que tenían antes con pistolas, metralletas, digamos, en el espacio físico, como ocurría en los 90, sino que hoy día principalmente el principal riesgo que tienen los bancos es el cibercrimen, es decir, que por las vías digitales, dado la digitalización de los procesos que tienen, puedan penetrar el banco, sacar información o sacar dinero, digamos, y trasladarlos de manera remota, digamos, a diferentes partes. Y se han armado verdaderos bandas organizadas de crimen organizado vinculadas al cibercrimen. Pongámosle un poquito de contexto, ¿no? Pensemos que en Chile, solo entre enero y diciembre del 2023, en Chile hubo más de 740.000 ataques de cibercrimen en Chile. 740.000 ataques. Esto significa que gran parte de las empresas en nuestro país
está en un riesgo de ser atacada por cibercriminales. Uno dirá, ¿por qué Chile es un país privilegiado, lamentablemente, para que los cibercriminales vengan a atacarnos? Bueno, porque Chile tiene los indicadores más altos de digitalización de nuestra economía, de la economía a nivel latinoamericano. En consecuencia, somos muy atractivos y en Chile en general la gente cree que digitalizarse es tener una página web bonita. Y la verdad es que no. Cuando uno se digitaliza, lo que tiene es no solo la página web bonita, sino adicionalmente que los procesos de la empresa o de la corporación o de la institución pública tengan los niveles de seguridad adecuados para que nadie se pueda meter entre medio de ellos y robar, sea dinero o robar datos, ¿no? Que muchas veces son los objetos principales, digamos, del cibercrimen. En Felipe, Chile, ¿sí? perdona que te interrumpa, pero ¿cada uno de esos ataques es un delito? ¿Cada uno de esos 700.000 ataques es un delito? No necesariamente, Ya. porque muchos de ellos no se denuncian y en otros casos, Ujú. adicionalmente, hay que recordar que recién Chile, hace un par de años, modificó su legislación. Chile tenía una legislación en materia de delitos informáticos de 1993, es decir, antes que existiera Facebook, por ejemplo, ¿no? Y eso nos rigió hasta hace 2 años atrás. Entonces, lo que ocurría es que cuando una empresa o una persona iba a denunciar un ataque de cibercrimen, bueno, los fiscales agarraban la ley de delitos informáticos de 1993 y lo que pasaba era que en la práctica tenían que buscar una forma de investigar a través, por ejemplo, de los delitos de estafa, ¿no? En cambio, ahora tenemos una ley adecuada al convenio Budapest que actualizó todas estas normas y permite no solo identificar, sino perseguir con mucho más eficacia. Pero a tu pregunta, la verdad es que no todo ataque termina siendo denunciado, porque además acá hay otro problema, que dentro de las obligaciones de las empresas está que si sufren un ciberataque y ese ciberataque implica que se han robado datos personales de las personas, de sus clientes, ellos deberían informarles a sus clientes que les han robado para que ellos cambien sus claves o tomen medidas preventivas para evitar que esa información sea mal utilizada. Y no siempre lo hacen por No. miedo al daño reputacional. Y cuéntame una Ahora, cosa, Felipe, sobre ese mismo punto, por la explicación tuya de lo que es fundamentalmente el cibercrimen. Ya no a nivel empresarial, sino que de personas naturales. ¿Es cibercrimen cuando a todos los chilenos, por lo menos una o dos veces a la semana, nos llega un mensaje de texto y dice, oiga, complete la dirección del envío que está pendiente y mande y comunique con esta página web? Obviamente ese es el inicio de un proceso. ¿Eso es cibercrimen o es una estafa más común y corriente? no, eso está calificado dentro de un ciberdelito, digamos, y efectivamente está tipificado, pero adicionalmente también puede ser objeto de otra tipificación, digamos, como tú señalabas en el código penal, porque también tiene toda una puesta en escena para ir configurando el delito de estafa, ¿no? Pero efectivamente es un ciberdelito. La gente en la casa cree que cuando uno habla de ciberseguridad habla de cosas como muy elevadas, ¿no? Que ocurre con Sí. millones de dólares, con millones, y no, en el día a día nos puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo voy a un café o voy a un lugar, un espacio público, y hay una red Wi-Fi. Me conecto a la red Wi-Fi y resulta que abro mi cuenta corriente. Primer problema. Al abrir la página del banco y la cuenta corriente en una red de Wi-Fi pública, estoy permitiendo que esa información quede retenida en esa web pública y adicionalmente, como no tiene norma de seguridad, obviamente porque es abierta, puede cualquier persona que esté instalado cerca agarrar eso, interceptarlo y meterse a las claves y con eso después robarle su plata, ¿no? Hacer transferencias. Entonces, se generan cuadros muy prácticos de esta materia, ¿no? Que afectan a la gente. Otro típico caso del el local de la esquina, digamos, que tiene su caja vecina y la persona va, digamos, a hacer sus depósitos o a hacer giros, digamos. Bueno, muchas veces ocurre también que se producen ciberataques a esa caja vecina y a través de eso, digamos, se empiezan a intervenir en las cuentas root de las personas. Entonces, hay que tomar ciertas medidas de prevención en el día a día para evitar ser sujeto de este tipo de fraude. Oye, Sí. Felipe. Ah, perdón. No, no, usted tiene la palabra. Ah, oye, Felipe, uno pensaría que es mucho más fácil hacerlo en vivo. O sea, no sé si es mucho más fácil, pero de primero tendríais la plata en la mano, el dinero en efectivo, para gastarlo, y es como menos trazable.
Y obviamente que esto tiene que ver con la especialización de la delincuencia y con la especialización también de todo de que ahora casi no manejamos dinero en efectivo. Y uno pensaría que también las policías, la fiscalía, el poder judicial también va avanzando en su especialización para atacar esto. Por eso tenemos, no sé, una UAF, o los ciber de los policías, etcétera, las unidades de ciber de las policías. Pero ¿cómo avanza esto y qué es lo que se va buscando en el fondo? Porque estamos hablando de plata. ¿Por qué me habláis de repente de datos? ¿De qué sirve Claro, robar los datos? ¿Quieren ir a mi cuenta claro. corriente? O sea, ¿Qué lo es lo que se primero es busca? que el del cibercriminal es un poquito más sofisticado que el delincuente habitual, el delincuente de oportunidad, ese que, como digo, que pasaba caminando por ahí, digamos, y se encontró con la bicicleta y se la sacó, ¿no? Aquí la idea es lograr la mayor cantidad de beneficios, sea económico o de datos, para transformarlos en beneficio económico, con el menor impacto posible, con la menor interacción posible. Entonces, cuando tú me dices, ¿es más eficaz un delito presencial? No. ¿Y por qué no? Porque hay mayor riesgo, riesgo de identificación, etcétera. En cambio, acá tú puedes tener, dada la legislación internacional, tú puedes tener en la práctica una especie de nickname o nombre virtual. Puedes tener una IP, que es la dirección por la cual te conectas, que sea una IP de un lugar distinto en donde tú vives para evitar ser trazado. Entonces, se generan estos ciberdelincuentes generan mecanismos de protección que permiten a distancia hacerse de millones de dólares con un clic. Entonces, creo que desde el punto de vista de la eficiencia, es mucho más eficiente el crimen, digamos, virtual que el crimen presencial, primero. Y segundo, es cierto que las principales empresas que son víctimas del cibercrimen son las instituciones financieras, evidentemente, y también las tecnológicas. Bueno, pero cuando uno habla de cibercrimen, tú decías, ¿es solo dinero? Bueno, las financieras sí, evidentemente van a sacar plata, digamos, y lo que hacen es que transfieren a cuentas que generalmente están ubicadas en jurisdicciones donde no hay tratados internacionales, Corea del Norte, Rusia, son muy típicos de eso, ¿no? Y luego, cuando alguien dice, mire, yo no tengo cómo acceder a institución financiera, entonces me voy porque ya tienen un estándar mayor, porque la CMF ha establecido normas muy estrictas en materia de ciberseguridad y hoy día en Chile, por lejos, las empresas que tienen mejor nivel de ciberseguridad son las instituciones financieras. Entonces dice, yo no puedo hacerlo ahí, entonces Han sido víctimas también. por lo Pero, mismo, por lo mismo. ya. Claro. Entonces lo que ha ocurrido es que han ido migrando hacia otras empresas. Y como no tienen dinero, cuentas grandes con dinero, roban información. Información que puede ser relevante para la empresa, por ejemplo, hacer una denegación de servicio. Es decir, yo llego, me introduzco en la compañía y resulta que impido que, voy a poner un ejemplo, que una empresa de energía suministre energía. O bien me robo información que es esencial para la compañía y le digo, mire, esta información está secuestrada, usted tiene que pagarme un rescate. Bien, otro tipo de información, otro tipo de robo. O bien agarro la información, la saco y resulta que la vendo en la deep web o en la dark web, que son espacios más bien secretos, ¿no? Ya no son secretos, pero espacios donde se produce el desarrollo de actividades no reguladas o ilícitas también, donde hay tráfico de todo tipo de información. Entonces, ahí hay gente que está interesada en comprar esa información, porque tener, por ejemplo, la base de datos de una cadena de retail donde tiene segmentado a los consumidores A, B, C1, C2, C3, por edad, por género, bueno, es información muy importante para muchas empresas internacionales que hacen, por ejemplo, marketing directo y que no tienen ningún tipo Oye, de, o también por una campaña política podría ser maravilloso. o sea, por de pronto, de hecho ha ocurrido, efectivamente. Entonces, el tema también de el robo de información puede ser tanto o más rentable incluso que el robo de dinero, ¿no? A través del cibercrimen. Y por eso es que uno tiene Oye, que empezar Felipe, a y mirar también tiene, qué tipo de datos por se ejemplo, roban. perdón, te interrumpí. También están esos otros tipos de delitos que están súper expuestos los niños, los que tenemos niños de 12, 15 años, que conversan no sé si pornografía, pero de personas que se hacen pasar por niños para jugar y cometen delitos, como que el Sí. reclutamiento de personas, no solamente para futuros delitos,
O sea, como que el crimen organizado recluta personas, así como recluta en la cárcel, recluta también en la web, sino que también cometen delitos o se planifican cosas a través de Internet porque hoy día es mucho más fácil. Y eso también es delito, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. De hecho en el proyecto de ley antiterrorista se contempla incluso la organización terrorista y se establece la posibilidad de que estos contactos sean virtuales, que es como son hoy día. Hoy día, esta lógica histórica que decía en la PDI, dime con quién andas y te diré quién eres, digamos, que era un poco la relación, cuáles eran tus relaciones para saber cuál era tu actividad. Hoy día eso se corta a través de mecanismos virtuales. Y lo que es más, por ejemplo, con ocasión del estallido social, se logró identificar que ciertas coordinaciones se hacían ya no a través ni de WhatsApp ni de mensajería instantánea, sino a través de la mensajería de juegos, Fortnite y otros, ¿no? Donde ahí confluían determinado tipo de personas y se ponían de acuerdo en qué tipo de acción iban a tener, porque es un mecanismo de comunicación que hoy día usan los gamers, digamos, los jugadores de estos juegos, donde se permite conectarse sin que haya ningún tipo de control. Entonces, ahí hay un punto. El otro punto es que eh, cuando uno piensa en cibercrimen, uno tiene que pensar inmediatamente en cómo se adecua, por un lado, la legislación, cosa que Chile ya hizo, modificó la ley de delitos informáticos y tenemos recientemente promulgada la ley de ciberseguridad. Y estamos a puertas de la ley de protección de datos. Esas tres leyes van a generar un cambio completo en la forma de enfrentar estas materias. Pero en segundo lugar, la adecuación de las instituciones. Y Chile tiene un problema, sobre todo en el sector público, porque tenemos cientos, si no miles, de bases de datos que cada servicio cree que le pertenecen, cuando en realidad son Ya. datos del Estado de Chile y requieren de sistemas de ciberseguridad, es decir, de mecanismos de procedimiento, límite de acceso dentro de ellos, y de tecnología que eviten que esa información del Estado pueda ser accedida por terceros, en perjuicio de los dueños de esa información, que somos cada una de las personas. ¿Te fijas? Entonces, Ah, respondiéndole a la pregunta inicial de Jorge, la ciberseguridad no solo es ley, sino que son conjunto de medidas técnicas, tecnológicas y organizativas que evitan, digamos, la ocurrencia de ciberdelitos o cibercrimen. ya. Oye, a propósito de eso, eh, nos has explicado con claridad el significado, que Chile está mejor que hace algunos años, falta una ley, pero la trilogía de leyes van a conversar con la ciberseguridad van en camino. Además, nos has dicho que somos un país que somos un buen objetivo desde el punto de vista de los delincuentes de este mundo, del cibercrimen, porque somos un país con avances importantes desde el punto de vista digital, particularmente en el área, que es una cosa positiva. Tenemos un riesgo a partir de una cosa muy positiva, que tenemos un grado de avance bien importante en esta área en comparación a países parecidos a los nuestros. Pero a propósito de lo último que te dijiste, el Estado tiene muchos datos. Tiene que cuidar los datos, obviamente, porque los datos son del Estado, pero son de las personas. Y obviamente que hay que garantizar la intimidad, la privacidad de las personas. Pero hoy día que se discuten en Chile disposiciones legales que debieran teóricamente mejorar la postura del país, del Estado frente al delito, y se está discutiendo la creación de un ministerio exclusivo de la seguridad, que está en su última etapa, está discutiendo, está un poco más atrasado, una nueva ley de inteligencia. Por dar dos ejemplos, a tu juicio, en esa discusión, ha conversado el tema de la ciberseguridad, ha estado presente, eh, porque al final son dos instrumentos estatales que van a tener contacto cotidiano con eso, con las ventajas de eso y con el cuidado de eso. Entonces, sería como un poco, ¿cómo decirlo?, poco razonable que si estamos creando instrumentos orgánicos, estos no estén al día en este tipo de cuestiones. A ver, es una muy buena pregunta. A ver, si uno tuviese que dar una respuesta en una palabra, yo diría sí. Es decir, la estructura que se está pensando crear, el Ministerio de Seguridad, va a tener relación con la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que es muy importante, y con la Agencia de Inteligencia. El problema, a mi juicio, a mi entender, después de haber analizado el proyecto de ley en sus diferentes etapas, es que se está creando un Ministerio de Seguridad más bien adaptándose a algo que hoy día existe.
más que crear un ministerio de seguridad para lo que necesitamos. ¿Te fijas? ¿Por qué digo esto? Porque hay tú lo sabes, hay ciertas presiones de gremios, de sindicatos, etcétera, que impiden, digamos, hacer modificaciones mucho más estructurales en esta materia. Y el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, una de las deficiencias que yo veo en esta materia es que la agencia de inteligencia va a seguir dependiendo del ministro del Interior o ministra del Interior. Eso es un despropósito. Aquí lo que debe ocurrir es que debiera depender del ministro de Seguridad o ministra de Seguridad, justamente para que cuente con todos los elementos de información para poder tomar decisiones oportunas. Si la inteligencia no es más que, suena fácil, recabar información de fuente abierta o de otro tipo de fuentes, procesarla, segmentarla e identificar cuál de esa información es útil para efectos de prevención en materia de cibercrimen, terrorismo, orden público, seguridad. Y el problema está, creo yo hoy día, es que en general lo que pasa es que el ministerio no resuelve el problema que tenemos hoy día y que llevamos años sufriendo. Es que Carabineros tiene su información, la PDI tiene la suya, el Ministerio Público tiene la suya, el gobierno tiene la suya, la ANI tiene la suya, las Fuerzas Armadas tienen la propia, y resulta que no hay un espacio real en la práctica para que esa información converse, se trabaje, porque una cosa es que diga, sí, yo tenía información de tal o cual, pero eso ya es posterior. La pregunta es, ¿cómo evitamos que ocurran los hechos a partir de información que todas estas instituciones, y me sumo a Gendarmería, tienen, que es muy útil, pero que hay que trabajarla, hay que cruzarla, para que cuando un operador del sistema de seguridad, voy a poner un ejemplo, un allanamiento de una policía, si Carabineros tiene por orden judicial que allanar un domicilio donde hay vinculaciones supuestas con tráfico de drogas, bueno, y cuando lleguen a ese domicilio, el policía en la planificación sepa si ahí, por ejemplo, en ese domicilio está autorizado para tener armas o no. La base de datos de ley de control de armas. Si en ese domicilio, por ejemplo, hay alguna iniciación de actividades, por ejemplo, de una imprenta que tiene líquidos inflamables, que podría ser otro elemento de riesgo. Si en ese lugar hay personas domiciliadas que tienen antecedentes penales o detenciones, o alguna de esas personas está involucrada en delitos de lavado de activos, la UAF, o si alguna de esas personas tiene gente que esté presa, información de la Gendarmería, esa información debiera confluir en una gran base de datos. Y alguien dijo por ahí, sí, pero es que eso es un tremendo riesgo a la privacidad. Bueno, claro, lo que pasa es que uno tiene que construir la base de datos e inmediatamente adoptar medidas de ciberseguridad para, uno, evitar que terceros participen de ella, sea para filtrarla o sea para alterarla. Y segundo, tiene que establecer mecanismos de control de acceso muy estrictos. Oye, Mira lo que Felipe, pasó se nos está mira lo que pasó acabando. con lo que pasó con el fiscal de Temuco, que le abrieron un sumario por Sí, acceder po. a la carpeta de el caso Monsalve, ¿no? Monsalve, ya había ocurrido en Coquimbo. Hay mucho interés, parece, entre Claro, los funcionarios en tener datos. ya, eso es Oye, muy delicado, muy delicado. se nos Pero está lo acabando más el claro. tiempo, pero te quiero hacer quiero hacer un comentario primero y después una última pregunta. El comentario es que es muy triste, por decirlo así, un poco serio, que estemos hablando hoy día de la problemática de darle la información al Ministerio de Seguridad porque podría pasar que un futuro ministro pudiera mal usar la información dado el caso específico que estamos viviendo, la casuística del caso Monsalve, que se usó las cámaras y todo lo que la ley, después, perdón, la justicia va a determinar si fue delito, no fue delito, lo que sea. A mí me parece, y lo compartimos con Felipe, el otro día lo vi en algún medio, de que legislar sobre esta base no es una buena idea, sobre la base de la casuística, cuando realmente una de las cosas más importantes en materia de seguridad, los que llevamos trabajando mucho tiempo en esto, nosotros los que estamos acá presentes, es una necesidad urgente del Estado unir la base de datos para que podamos enfrentar mejor la delincuencia de manera integral. Entonces, quería hacer ese comentario y solamente hacerte una pregunta final antes de que nos reten porque estamos listos. Felipe, ¿cómo protegemos los datos de nosotros? De yo a verte a tu casa y entro a un condominio, no sé si viví en el condominio, pero entro al condominio y me piden mi carnet de identidad y me piden que lo pase con el QR. ¿Pueden hacer eso? Voy a la farmacia y me dicen, deme su root para hacerle un descuento. ¿Lo paso? ¿Cómo protejo mis datos? Tú decís que es una base de datos impresionante, pero estamos todo el día en eso. O sea, todo el día tú metís tu root, te mandan una encuesta. ¿Qué hacemos? El común de los mortales, una persona como yo.
dos temas. Acá, respecto del primero, legislar sobre la base de un caso puntual me parecería un tremendo error. Las instituciones de Una seguridad, locura. sí, una Mm. locura, porque además yo creo que aquí hay una discusión media soterrada, una reivindicación soterrada de los fiscales, que es más bien inmovilizar a la autoridad de gobierno en materia de seguridad. A mí eso no me gusta, porque los fiscales solo participan de la seguridad una vez que el delito se cometió. Y el rol del gobierno, evitar que el delito se comete, para eso requiere información. Entonces, ha habido una disputa ahí que es media soterrada y que yo creo que no es adecuado ceder Además, Felipe, ante esa Felipe presión. y Pía, yo creo, ya que tocaron el tema, que no se estaba legislando sobre en función de una persona determinada. Esa es una No. interpretación hoy día más bien de carácter político o buscar ventajas pequeñas, seamos francos. Claro. Sí, Mm. oye, y la solución que yo el otro día conversé con un senador hace unos días atrás que me llamó a preguntar, y yo por supuesto estaba completamente en desacuerdo con lo que estaba planteando él. Él decía, no, hay que dejarle todo esto al ministro de Seguridad. Yo le dije, pero cuidado, dejarle todo esto al ministro de Seguridad es primero poner en riesgo a un ministro de Seguridad porque ellos tienen una herramienta muy compleja que es la Constitución Constitucional. Están sujetos a la Constitución Constitucional, el subsidiario no, y puede actuar con más libertad, pero siempre ha pegado a la ley, pero con más libertad. Y en segundo lugar, tú generas también un cuadro de inestabilidad porque el superior jerárquico de un ministro es el presidente de la República. Entonces también hay que ver ahí como cortafuego, digamos, de la estabilidad institucional. Bueno, eso respecto al primer punto. Respecto del segundo, ¿qué hacemos? A ver, tenemos una ley que está en el Tribunal Constitucional, la nueva ley de protección de datos, y cambia completamente el paradigma en esta materia, completamente. A partir de la promulgación de esa ley, lo que va a ocurrir es que la ley reconoce que el dato es de cada persona. Y por tanto, si yo quiero tratar el dato de Jorge o tuyo, yo voy a tener que justificar por qué. Y ese por qué la ley dice, usted puede justificarlo por 1, 2, 3, 4, 5. Y si usted no puede justificar por estas 5, que se llaman base de licitud o fuente de legitimidad, usted no puede tratar datos. A tu ejemplo, yo voy a un condominio y me dicen, mire, ¿sabe qué? Entregue su RUT. Yo puedo darle el número de RUT, pero si me piden el carnet materialmente, eso es un riesgo mayor, porque yo estoy entregando un validador, porque el RUT, el código QR del RUT, es un validador para hacer transacciones. Y yo no sé si esa persona que va a recibir mi RUT lo va a almacenar adecuadamente, va a tener medidas de ciberseguridad o no, lo va a vender, no tengo idea. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Usted va a poder pedir el RUT en la medida que justifique un interés legítimo, pero a su vez que garantice las medidas de seguridad adecuadas para que esa información no se filtre o no se altere. Pero adicionalmente tiene que ponerle un plazo, es decir, cuando uno va a entrar a un condominio con la nueva ley, deberían decirle, mire, esta información va a ser almacenada por 30 días, 60, 90 días, para el solo efecto de un registro de ingreso y salida, nada más que eso. Y después de eso se va a borrar. Punto. Ahí cumple la ley, ¿te fijas? Entonces vamos a tener un cambio importante. No hay precio que valga. La gente que va a la farmacia y entrega el RUT porque le hace un descuento de 150 pesos, déjeme decirle que uno no sabe si ese RUT después va a dar a una compañía de seguro y cuando usted va a pedir un seguro dice, no, es que usted compra todos los meses remedio para la presión, así que es de mayor riesgo. No sabemos eso. Entonces creo que todo eso va a cambiar con la nueva ley, con sanciones que llegan hasta los 1.300 millones de pesos o el 4% de las ventas anuales. Así que esto Bien, no es chiste. salvaje. Bueno, Felipe y Pía, estamos como en el tiempo. Quedaron varios temas. El tema, yo te iba a preguntar, vamos a tener que hacer otra pasada después sobre esa diferenciación entre dato personal y sensible, que no, es bueno clarificarlo y otras cosas, varias más de un tema que está instalado, llegó para quedarse, como se dice, y es indispensable trabajarlo bien, protegerse y qué bueno que la legislación vaya en esa dirección. Eso, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves, ojalá con un invitado tan interesante como el que hemos tenido hoy día. Un fuerte abrazo a todos los auditores. Chao Felipe, Gracias por chao la Jorge, nos invitación. vemos, gracias. Chao, Chao, que chao, que estén estén bien. bien. Chao. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.